Doy gracias al Señor, hermanos amados, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes en esta mañana, agradecido al Señor por un día más de vida, por la salud con la cual nos hemos levantado. El Señor pueda bendecir cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias le doy al Señor por poder estar una vez más, para poder compartirles a ustedes la palabra del Señor. Bueno, hermanos, vamos a hacer una corta oración y vamos a ir al desarrollo de la palabra. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú me ayudes, Señor, a predicar tu palabra. Sé, Señor, que lo podré hacer contigo solamente, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté respaldando, Señor, tu palabra. La verdad que está en ella, Señor. La realidad que hay en ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Hoy vamos a comenzar por el capítulo 22 del libro de Génesis. Capítulo 22. Y vamos a ver la muerte de Isaac. ¿No? Acá en este capítulo habla sobre eso. Y sucedió que después de estas cosas que Dios probó a Abraham, probó a Abraham. Este es un tema muy hermoso, pero mal entendido muchas veces, porque muchas veces escuchamos que Dios nos prueba, y eso es así, es verdad, Dios probó a Abraham, eso fue desde el principio, y Dios prueba al hombre de fe para que el hombre de fe se descubra a sí mismo, o descubra lo que hay en él, si su fe es verdadera, si su sentir viene de Dios o viene de la carne, si su pensamiento es el mismo pensamiento de Dios, si su firmeza es real, si usó oro, plata o piedras preciosas para la edificación de su casa espiritual, si usó heno, madera o hojarasca. Dios siempre prueba al hombre de fe, pero no para que Dios lo conozca al hombre de fe, sino para que el hombre de fe se conozca a sí mismo. Pueda él ver el grado de fe que tiene. Pueda él ver el grado de crecimiento que tiene la vida de Cristo dentro de sí, dentro de nosotros. Para eso Dios nos prueba. Dios no nos prueba para conocernos a nosotros. Él conoce lo que hay en nuestro corazón antes de la prueba. Él nos conoce interiormente antes de la prueba. Siempre Dios nos conoce antes. El conocimiento o la prueba es para que nosotros tengamos el conocimiento de la realidad que está en nosotros. No, porque muchas veces creemos que tenemos una realidad y no tenemos la realidad que nosotros creemos, sino que tenemos algo que no hemos alcanzado, que es algo, que es un pensamiento, que es un sentimiento nada más, pero no es una realidad. Entonces, esto como primera medida, tenemos que entender eso. Dios nos prueba, sí, Dios nos prueba, pero tenemos que ver por qué Dios nos prueba, para qué Dios nos prueba. ¿Y la prueba es beneficiosa? Sí, es beneficiosa la prueba, porque nos permite pasar por el fuego, y ahí en el fuego prueba todo, ¿vio? La madera, el heno y la hojarasca no van a soportar el fuego, pero la plata, el oro y las piedras preciosas dice que le dan más valor a esos minerales, ¿no? Cuando pasan por el fuego, no se deshacen. Y así Dios nos prueba, porque dice que Dios probó a Abraham, ¿vio? Dios prueba nuestra obediencia. Muchas veces decimos que somos muy obedientes, pero resulta que cuando Dios
nos pide algo, no obedecemos. ¿Vio? No obedecemos. Por ejemplo, Dios pide que la mujer use el velo sobre la cabeza, no por una cuestión de autoridad, no porque por una cuestión del gobierno de Dios, no, porque en el gobierno de Dios dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer, y la mujer tiene que cubrirse la cabeza como señal de que ella está bajo autoridad. Bueno, entonces muchas hermanas no usan el velo en la cabeza, ¿no? Porque consideran ellas mismas, aprecian ellas mismas que eso es algo del pasado. Pero Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. La autoridad de Dios o el gobierno de Dios está en evidencia hoy. ¿Dónde está? En la iglesia. Entonces, no, el velo no es opcional, no es conforme al tiempo, al modernismo, no es conforme a esas cosas, sino que para Dios, que la hermana use el velo, que las mujeres usen el velo, es muy importante, porque es una declaración de fe muy importante. Alabado sea el Señor. Ahora, Dios probó a Abraham y para que él se conociera a sí mismo, Dios probó la obediencia de Abraham. Y bueno, y ahí Abraham iba a descubrir si era obediente o no era obediente. ¿De qué manera? Haciendo lo que Dios le pedía. Y sinceramente eso. Simplemente eso, haciendo lo que Dios le pedía. Eso era la obediencia. Yo conozco muchos hermanos y hermanas que conocen la palabra de Dios, pero que no están dispuestas a usar el velo. Porque eso ellas lo toman como un sometimiento de la mujer hacia el hombre. Pero la mujer es un ser representativo, ¿no? El velo no lo usa porque ella es mujer, sino porque ella está representando a algo. ¿Y qué representa la mujer cuando usa el velo en la cabeza? Representa a Cristo, representa al hombre y representa a la iglesia. Porque si Dios es la cabeza de Cristo, Cristo tiene que ir con la cabeza cubierta. Y si Cristo es la cabeza del hombre, el hombre tiene que ir con la cabeza cubierta. Porque no pueden haber dos cabezas. Y si el hombre es la cabeza de la mujer tiene que ir con la cabeza cubierta. Entonces, a la única que se le permite cubrir su cabeza, por eso el pelo largo en lo natural, ¿no? La mujer siempre le crece el pelo, naturalmente le crece más que al hombre. Es como que tiene una cobertura a ella. A ella se le fue designado el privilegio de cubrirse la cabeza. Y al tener la mujer cubierta la cabeza, entonces da a entender que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer. Sencillamente eso, es el orden divino, el orden gubernamental, ¿no? Cuando una mujer no usa el velo en la cabeza, entonces se ven muchas cabezas. Se ve la cabeza de Dios, la cabeza de Cristo, la cabeza del hombre y aún la cabeza de la mujer. Y entonces ya no sería el cuerpo de Cristo lo que estamos viendo. Pero eso lo vamos a tocar en otro momento con más prolijidad, porque me voy a detener demasiado en este tema. Entonces Dios probaba la fe de Abraham. No, Dios probó a Abraham. Lógicamente,
que Dios probó muchas cosas en Abraham. Entre esas cosas la obediencia, ¿no? Y entonces leamos el capítulo 22 y dice: y sucedió después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él dijo: aquí estoy. ¿Vio? Él no se escondió como Adán, ¿no? Porque en el principio Dios preguntó: ¿dónde estás, Adán? Y él se escondió. Pero la fe no se esconde de Dios. La fe que va creciendo, que se va desarrollando, no se esconde de Dios. Y muchas veces nosotros nos escondemos de Dios por el pecado, ¿vio? Y nos escondemos de Dios con hojas de higuera, por así decirlo. Pero Abraham no se escondió. La fe no se esconde de Dios. La fe, cuando Dios lo llama, está ahí, presente, ¿no? Aquí estoy, le dijo Abraham a Dios. Y él dijo, Dios le dijo a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Dios conoce el corazón de la fe. Isaac le dijo el nombre. Dios le dijo el nombre. Bueno, Ismael ya había salido de la casa de Abraham. Y ve a la tierra de Moriab y ofrécelo allí por ofrenda quemada, ¿no?, sobre uno de los montes del cual te diré. Entonces fíjese que la Escritura muchas veces usa la palabra sucedió, ¿no? Porque dice y sucedió. Es decir, que nos hace ver las cosas que han sucedido o las cosas que están aconteciendo, ¿no? Y esas cosas, al hombre de fe siempre le suceden cosas. A nosotros lo de la fe siempre nos acontecen cosas imprevistas, ¿no? Siempre nos relacionamos con sucesos que tenemos que estar preparados siempre para poder confrontar o asimilarlos. Al hombre de fe siempre le suceden cosas. ¿Por qué? Porque él está relacionado con la vida, no con la muerte. Cuando está en la muerte no sucede nada porque hay muerte. Pero cuando estamos relacionados con la vida, está relacionado con la vida y está relacionado con la fe, lo mismo. Entonces cuando nosotros estamos relacionados con la vida siempre suceden cosas, y sucedió. Siempre están aconteciendo cosas nuevas alrededor de nosotros, en medio de nosotros. Pero Dios está siempre con nosotros, así es. Y así fue con Abraham y con Isaac. ¿Y para qué suceden cosas? ¿Para qué nos acontecen cosas? Para que nosotros sigamos aprendiendo a conocer a Dios, aprendiendo más de Dios cada día. Cada día aprendemos más de Él. Le conocemos un poco más y nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos la realidad de Cristo que hay en nosotros cada día más. ¿Vio? Por eso, gracias a Dios que nos acontecen cosas, ¿sabe por qué? Porque eso marca que estamos vivos. Si no nos acontecieran cosas, ¿no?, pruebas, luchas, ¿no?, entonces estaríamos muertos en delitos y en pecados. Pero no, Él nos dio vida, y cuando hay vida acontecen cosas. Pero Dios está siempre con nosotros, Él nunca nos deja solos, ¿vio? Siempre nos acompaña en cada situación que a nosotros nos toca vivir. Dios está siempre con nosotros, siempre. Porque está la promesa: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni un cabello caerá de vuestra cabeza, porque Dios tiene cuidado de ello. Así que fíjese qué aliento. Que vengan las cosas. Nosotros estamos con Dios. Somos de la fe. Estamos con Dios.
Todo lo que nos ocurre Dios lo permite para que nosotros nos conozcamos más a nosotros mismos y para que le conozcamos a Él. Nosotros vimos a Isaac como el que había nacido, ¿no? El niño recién nacido de Abraham y de Sara en su vejez. Habíamos visto eso. Y aprendimos que Isaac, ¿no?, figuraba a Cristo. Cristo naciendo en la casa de la fe. En aquel tiempo la casa de la fe era Israel. Ahora cuando parecía que toda esperanza era quitada de la vida de Abraham, ¿no? Nació Isaac. Así, cuando nos acontecen cosas, nosotros a veces perdemos la esperanza de que podamos salir airosos, triunfantes. No, pero tenemos que tener en cuenta que Dios está ahí. Dios resolverá. Y Dios resolvió. Dios estuvo presente en la casa de la fe con Sara y con Abraham y le nació Isaac. Y entonces la risa alcanzó al corazón de Abraham, alcanzó de Sara y de todos los que ahí convivían. La risa, la alegría. Entonces, cuando nació Isaac las cosas cambiaron. Pero ahora Isaac creció. Él y su padre parecían que estaban habitando allá en Beerseba. Beerseba significa pozo del juramento. Porque ahí hizo un juramento Abraham bueno, después le voy a decir no me acuerdo cómo se llama, con quién hizo el juramento Abraham, pero ya lo vamos a tocar. Pero Beerseba significa el pozo del juramento. Acá en esta parte Sara no está, no se la menciona a Sara, en esta parte de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, ahora vamos a Abraham, ahora vamos a ver a Abraham. Veo que Abraham era figura del hombre de fe, pero ahora cambia la figura de Abraham, porque al no estar Sara, ahora él tiene otra figura en este pasaje. Ahora, de ser el hombre de fe, él pasa a ser ahora la figura de Dios, la figura del Padre. ¿Vio? Ahora Abraham representa al Padre. Y ¿cómo puede ser que en un momento somos el hombre de fe y en otro momento tenemos otra figura? Y acá le pasó eso a Abraham. Abraham ahora representa al Padre, dando a su hijo, entregando a su hijo, ¿no? Pero luego, en cierto sentido, hay un solo pequeño cambio porque fue la fe de Dios, y esto es maravilloso, ¿no? Al representar a Abraham al Padre, entonces la fe que se manifestó en Abraham, en esa figura del Padre, la fe no era la fe de Abraham, era la fe de Dios lo que se estaba manifestando, ¿no? Lo que se estaba manifestando era la fe de Dios. Y ahora usted me va a decir, ¿y en qué cree Dios? Entonces Dios tiene fe en su palabra. Dios tiene en su palabra, Él tiene fe en su palabra. Él sabe que lo que Él habló se va a cumplir. Pero si Dios no tuviera fe en su propia palabra, en su propia, digamos, en su propio poder, para llevar la palabra que Él habló a la realidad, si Él no tuviera fe en eso, entonces ningún hombre podría tener fe en la palabra de Dios. Ningún hombre podría tener la fe en la palabra de Dios. Pero lo que se manifestó en Abraham
fue la fe de Dios. Y Dios creyó en su palabra. ¿No? Dios sabía que su palabra, ¿no?, que la palabra que él le había dado a Abraham se iba a cumplir. Y si se iba a cumplir, ¿por qué pedía el sacrificio de Isaac? Porque Dios sabía que aunque Isaac fuera sacrificado, su palabra se iba a cumplir igual. ¿Por qué? Porque él podía resucitar a Isaac. Porque Dios es el único Dios en los cielos y en la tierra que puede resucitar a los muertos. Entonces él tenía tanta certeza en su palabra. Y esa es la fe de Abraham. ¿Por qué obedeció a Abraham? Abraham obedeció porque él tenía fe en la palabra. Porque él tenía fe en aquel que le había prometido. ¿No? Que por medio de la simiente o por medio de la descendencia con Isaac, él iba a cumplir sus promesas. Dios se lo prometió. Y ahora le pide que sacrifique a su hijo. Pero lo que se manifestó en Abraham no fue la fe de Abraham, sino la fe de Dios, ¿no? Y Dios iba a cumplir su palabra. Él tenía poder para cumplir su palabra, ¿no? Dios cumple su palabra basado en su misma fe. No dependió de la fe de Abraham, porque la fe de Abraham todavía era la fe de un joven, podríamos decir. Era una fe inicial lo que él estaba manifestando. ¿Vio? Es como nuestro amado Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, él fue a la cruz, obedeció la palabra de Dios, pero él sabía que al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué? Porque así estaba escrito en la palabra. En 3 días puedo destruir este templo y en 3 días lo puedo resucitar, lo puedo reedificar, hablando de sí mismo. Pero ¿por qué la fe en la palabra? Es como que nosotros tenemos una promesa de Dios de vida eterna, que algún día nosotros nuestro cuerpo va a ir a la sepultura, pero llegará un día que vamos a tener un nuevo cuerpo. ¿Y qué límite le ponemos a esa fe, a esa promesa? Y razonamos. Y entonces hay un límite. No podemos gozar. Pero ahora, ¿qué límite tiene la promesa? No, Dios. Dios va a cumplir eso. Ese es nuestro. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. No, Él es todopoderoso para poder resucitar a los muertos. No solamente eso, puede darle un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Le puede dar, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos obedeciendo la palabra a través de la prueba para poder recibir aquella promesa. La promesa que Dios nos va a resucitar de los muertos para que podamos estar en la boda del Cordero. Entonces, fíjese qué maravilloso. Dios tenía que tener fe en su propia palabra, en su propia habilidad, para poder llevar la palabra a cabo hasta el final. Ningún hombre podría tener fe, ¿no? La fe de Dios, si Dios no se lo hubiera dado. Lo que se manifestó en ese momento en Abraham fue una fe inicial, ¿no? Pero a la vez se manifestó una fe madura. Pero la fe estaba en Dios, no estaba en Abraham. Estaba en Dios. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe está en Dios. Nosotros tenemos que alcanzar la fe de Dios al principio. ¿Vio? Al principio alcanzamos la fe de Dios, no al final, ¿no?
Al final, no, al principio alcanzamos la fe de Dios. Entonces lo que se manifiesta en nosotros es la fe de Dios. Y Dios tiene fe en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso para llevarlo a cabo. ¿Entiende? Dios es todopoderoso para llevar a cabo su palabra, su promesa. Entonces, Cristo, nuestro amado Señor, que es el antitipo de Isaac, Él es el Hijo de Dios. Él es su hijo de fe. Y Él nació de su gracia, ¿no? De su gracia hacia el hombre, Cristo. Entonces nosotros podemos ver acá cuando el Señor le dice a Abraham, y aconteció que después de estas cosas tentó Dios a Abraham, acá dice tentó, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécele allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y aquí recalco nuevamente lo que hablamos en el último programa de que la fe se apresura en obedecer. No solamente obedecemos la gracia, sino que obedecemos a Dios, ¿no? A Dios mismo. Fíjese, la gracia es Cristo en nosotros como vida, pero la fe también obedece a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿no? Es por medio de la capacitación de la gracia. La gracia nos capacita a obedecer a Dios. Pero bueno, y él se apresuró, dice, de mañana temprano, a la mañana temprano él se apresuró. No es que él me voy a tomar unos días, porque también acá Dios no le dice en qué momento tiene que ofrecer a Isaac el sacrificio. Dice, toma ahora a tu hijo, Isaac, a quien ama, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, ¿no? Enabardó su asno, y tomó consigo a 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y para la ofrenda quemada, digamos, ¿no? El holocausto era algo que tenía que ser, la ofrenda tenía que ser quemada completamente, ¿no? Y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces nosotros vemos acá los comportamientos de Dios con nosotros, con su pueblo. Los comportamientos que Él tiene con nosotros son maravillosos. No se pueden recuadrar, por así decirlo. También los comportamientos que Dios tiene con su Hijo es maravilloso también, ¿no? Y claro, ¿por qué nos maravillamos? Porque Dios trató con su Hijo en la cruz. Entonces, cuando Abraham y Isaac, ¿no? Son honrados, son escogidos para que ellos puedan, de alguna manera, ser los instrumentos para que podamos nosotros entender estas cosas, para que podamos comprender estas cosas, ¿no? Para que podamos comprender el propósito de Dios desde el principio. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ver a través de Isaac y de Abraham, Dios a nosotros? La muerte y la resurrección. ¿No? ¿De quién? De Cristo. ¿Vio? Porque acuérdense que Abraham representa al Padre y Isaac representa al Hijo. Y el Hijo tenía que ser sacrificado. Y entonces vemos
que el propósito más grande que Dios tenía, ¿no?, era la cruz, era el sacrificio de su Hijo. Porque con ese sacrificio Dios iba a poder ordenar todo lo otro que había sido desordenado en la caída. Era importante para Dios. Dios tenía los ojos puestos en ese sacrificio. No en el sacrificio de Isaac, no, sino en el sacrificio de su Hijo, de Cristo. No solamente en el sacrificio, en la muerte de su Hijo, sino en la resurrección. Para Dios, que su Hijo resucitara entre los muertos, era muy importante. Y mire que él iba a tener un adversario muy grande, muy poderoso, que iba a impedir que Jesucristo resucitara. Pero su adversario más poderoso fue vencido. ¿Cuándo fue vencido el enemigo más poderoso que Dios tiene, que es Satanás, que es la muerte, ¿no? Cuando Cristo resucitó. Ahí fue vencido Satanás, por Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces Abraham es justificado, ¿no? Como dice Santiago, es justificado por las obras. Ahí en el capítulo 2 de Santiago, versículo 23. Y Dios pone en la realidad, en la escena, ¿no?, y muestra a otros de la fe, ¿no?, de su amigo, de Abraham, que él tenía, ¿no?, como vemos ahí en el capítulo 15, versículo 6. Abraham es ahora llamado a la prueba más grande en su vida, ¿no? Fue llamado a la prueba más grande. Dios le exige una absoluta obediencia a Abraham, ¿no?, que crea. Dios le exige que crea en él, en un asunto que se trata de su hijo, del sacrificio de su hijo, que él había muchas razones para dudar en Abraham. No, si yo mato a mi hijo, ¿cómo voy a contar las estrellas del cielo y cómo voy a contar los granos de la arena del mar? Había cosas humanamente en Abraham. Entonces, Dios le pedía a Abraham que sacrificara a su hijo, a pesar de todo lo que podía eso significar, y no que sus propias manos, las manos de Abraham, mataran a su hijo. Él le pedía eso. Y Abraham, como era de la fe, aunque en ese momento Abraham manifestó la fe de Dios, ¿no?, o Dios se manifestó a través de la fe de Abraham, él obedeció. Y dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy temprano a la mañana y abordó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fuese al lugar que Dios le había dado, que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Alzó sus ojos, era un lugar alto donde tenía que ser sacrificado. Al tercer día. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y veremos a vosotros, y volveremos a vosotros, perdón. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y puso sobre Isaac su hijo, acá la leña sobre el hombro de Isaac representa la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y él cargó sobre la cruz todos nuestros pecados, ¿no? Entonces puso sobre Isaac su hijo. ¿Qué puso? La leña para el holocausto. Y Dios puso sobre su hijo
el pecado de todos nosotros, ¿no? Donde Dios iba a juzgar nuestros pecados en su Hijo, ¿no? Y lo cargó sobre su Hijo, porque Jesús cargó todos nuestros pecados. Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, podríamos leer. Juan, capítulo 19. Gloria al nombre del Señor. Espera que lo vamos a buscar bien, hermano. Gloria al nombre del Señor. Es muy importante que lo leamos. Estas cosas a veces requieren. Juan, versículo 19, capítulo 19, versículo 17. Y entonces, así que en el 16, así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz, ¿no? La leña, porque ahí va a ser, ahí en la cruz Dios iba a derramar su ira sobre su propio Hijo, y su Hijo iba a ser consumado, ¿no? Iba a morir en la cruz. Llevando su cruz salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Entonces, Isaac representa a Cristo. Isaac cargando las leñas para el holocausto representa a Cristo llevando la cruz. Gloria al nombre del Señor. Y la puso sobre su hijo, Abraham, sobre Isaac. Abraham representa al Padre. El Hijo representa a nuestro Señor Jesús. Y tomó en su mano el fuego, ¿no? Y el cuchillo. No, fíjese, el fuego tomó en su mano. Y el cuchillo también. Y así hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él tomó toda su ira que él fue pasando por alto los pecados de los tiempos pasados, ¿no? Él fue pasando en alto con la mira de descargar su ira, ¿no? En su Hijo, ¿no? Ahí estaba el descargue. A él iba a descargar su ira, su enojo contra el pecado, contra el pecador, ¿no? Y fueron allí juntos, ambos. Que fíjese que cuando Jesús fue a la cruz, no fue solo. Vio que muchas veces dicen que Jesús estaba solo porque los discípulos lo abandonaron. Y eso es verdad, pero acá vemos que el Padre estuvo con él. Porque acá dice que Abraham lo acompañó a Isaac. Abraham tomó en su mano el fuego y tomó el cuchillo también, y fueron ambos juntos. Entonces Jesús no fue solo a la cruz, al madero, sino que el Padre lo acompañó, ¿no? Hasta el momento de la muerte. Lo acompañó porque era una cosa para un ser humano, era un peso muy grande. Y ahí se estaba manifestando también el sostén que Dios le estaba dando a su Hijo para que pudiera llegar. Por eso él oró en el Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, para que no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad. Y él fue fortalecido, porque el Padre estaba ahí. Aún en los momentos más difíciles que nosotros tengamos que pasar, nosotros tenemos que tener la certeza, nuestra fe, ¿no? Que Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros en los peores momentos de nuestra vida, porque Él es todopoderoso. El único que nos puede sacar de las situaciones, muchas veces difíciles, dolorosas, terribles que ocurren en la vida de un hombre de fe, de una mujer de fe, el único que nos puede sacar es Dios. Y Dios siempre está Dios. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Entonces habló Isaac a Abraham, padre, Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: He aquí mi hijo. Heme aquí mi hijo. Y él dijo:
He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Vio? Y ahí yo veo a Jesús orando en el Getsemaní, ¿vio? Ahí estaba Jesús orando en el Getsemaní, orando al Padre, ¿no? Vamos a buscarlo, esa parte. Creo que eso lo podemos encontrar en Mateo, en el capítulo 26. En el capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí este vaso, esta copa, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, está dispuesto, mas la carne se enferma. Otra vez fue segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puedes este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y lo halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándoles fuese de nuevo, la tercera vez oró, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y díceles, dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. No, él, tal vez como Isaac, él estaba esperando el cordero, el suplantador, ¿vio? Pero él era el cordero. Él tenía que pasar por la muerte, tenía que pasar por la cruz, ¿no? Qué terrible. Qué terrible debe ser enfrentar la muerte sin la esperanza de vida eterna. Pero ahora tenemos la esperanza de vida eterna. Pero Jesús, él sabía que iba a resucitar. Pero su humanidad era semejante a la nuestra. Él sabía que él iba a resucitar, eso era una cuestión de fe para el Señor. No es que él se apropió de eso por la fe. Él sabía que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. No, pero no por eso él fue tranquilamente a la cruz saltando y brincando. No, sino que él fue como un hombre cualquiera fue a la cruz con tanto pensamiento y tantos sentimientos que nosotros no tenemos idea, con tanto espanto, ¿no? Pero sin embargo él fue a la cruz, enfrentó la muerte para que el Padre cumpliera su voluntad. Y volviendo ahí a Génesis capítulo 22, dice, y respondió Abraham, ¿no? Dios se proveerá. Y acá esta parte es maravillosa la traducción, ¿no? Dios se proveerá. ¿Qué significa Dios se proveerá? ¿No? Muchas veces uno entiende como que Dios proveerá. Bueno, Dios va a proveer, no te preocupes que Dios va a proveer. Pero Dios, cuando dice que Dios se proveerá, está diciendo que Dios se proveerá a sí mismo, que Él iba a ser el Cordero, que Él iba a morir en la cruz, que realmente lo que estaba haciendo Abraham y Isaac era una figura, ¿no?, del verdadero sacrificio. Era una figura nada más. ¿No? Entonces Dios se proveerá el Cordero. Y así Él cumplió eso cuando vino Cristo y Él murió en el lugar del pecador.
en el lugar del culpable. Ahora, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos. El Padre nunca abandonó a su Hijo. Mientras que Él cargaba la cruz, yendo camino al Gólgota, nunca la abandonó. Y Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a abandonar el Señor. Aunque nosotros a veces nos sintamos solos, a veces nos sintamos desatendidos, a veces nos sintamos despreciados, aborrecidos, pero Él siempre está. Y mientras que esté Él, hermano, mientras que Él esté presente en cada situación que nosotros tenemos que pasar, estemos confiados, tengamos esperanza. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y púsolo en el altar sobre la leña. Sobre la cruz lo pusieron al Señor, ¿no? Lo pusieron sobre la cruz, ¿no? Y ese era el altar que él tenía. El altar de Dios, cuando Cristo fue sacrificado, era la cruz, o el madero, como se lo quiera llamar. Y puso en el altar sobre la leña. Y después dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Vio? Y así pasó con nuestro amado Señor Jesús también. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste a tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en el lugar de su hijo. Y ahí vemos la figura nada más, ¿no? Ahí vemos la figura. Y qué terrible para Abraham tener que sacrificar a su hijo. Y imagínese para Dios, ¿no? Dios realmente tuvo que poner a su hijo sobre una cruz, sobre la leña, y ahí no hubo detención de la muerte, sino que ahí se permitió la muerte, matar a Jesús, ¿no? Y su espíritu descendió a la profundidad de la tierra. Entonces, vemos los comportamientos que Dios tiene con Israel y con nosotros también. Vemos el comportamiento de Dios con su Hijo en el Calvario, ¿no? Abraham e Isaac son honrados al ser escogidos para exhibir, para mostrar, ¿no?, los poderosos, ¿no?, propósitos de Dios, para manifestar en tipo y en sombra el gran propósito que Dios tiene a través de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de los cuales todos los propósitos que Dios tiene para con nosotros iban a irradiar, por así decirlo, iban a fluir todos los propósitos que Dios tenía por medio de la muerte, de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora Dios puede mostrar, por medio de la resurrección de Cristo, ahora Dios nos puede dar a entender, ¿no? Ahora nos puede dar a entender la salvación, la vida eterna.
Dios nos puede mostrar a nosotros la justificación. Dios nos puede mostrar a nosotros la fe, la regeneración de nuestro espíritu, ¿no? Y acá Abraham fue justificado no por la fe solamente, sino por las obras, como dice Santiago, ¿no? Abraham ahora es llamado a una prueba terrible que es entregar a su hijo. No, él se levantó temprano a la mañana para poder hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y en este caso, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a usted? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? Y usted pensará muchas cosas con respecto a lo que Dios le está pidiendo. ¿No? Tal vez usted está pidiendo o está pensando que Dios le está pidiendo que tiene que obrar, que tiene que ir a los hospitales, que tiene que predicar el Evangelio, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Lo único que Dios le pide a usted es que usted tenga fe en Él, que viva por la fe. Y entonces no tengo que ir a los hospitales, no tengo que ir a orar, a ayunar. Eso usted lo va a hacer en el día que usted entienda la fe. Porque a veces hacemos las cosas sin entender la fe, sin empezar por la fe. La fe es el comienzo de esta nueva vida. Esta es una vida de fe. Y la fe cuenta las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Dios lo que nos pide a nosotros es que nosotros le creamos a Él, que creamos en la obra redentora de Cristo, que creamos en su muerte, en su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. ¿Para qué tenemos que creer eso? Para ser salvos. Ahora ya somos salvos porque ya hemos creído. Nosotros ya somos salvos, somos hijos de Dios, no somos pecadores. Dios quiere que usted crea que usted es una nueva criatura, que usted crea que usted es una nueva identidad ahora. Ya no se puede identificar con lo que usted era, sino que ahora nos identificamos por lo que Dios dice que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios, santos, justos, perfectos en Cristo. ¿Vio? Eso es lo que Dios quiere. Una vez que usted se apropió de todo eso, la gracia, el Evangelio de la gracia, le va a decir a usted lo que usted tiene que hacer, ¿no? Porque la gracia nos enseña, la gracia nos adoctrina, nos instruye. El Evangelio de la gracia. Si usted, después de que entendió la fe, no es enseñado por la gracia, entonces usted va a vivir con Agar, usted va a vivir, aunque tenga la fe, usted no va a poder producir el Hijo de la promesa, no va a poder producir a Cristo en usted, necesita, ¿no?, la enseñanza de la gracia. Todas las enseñanzas que vemos acá son las enseñanzas de la gracia. Entonces, hermanos amados, ¿más qué hora es? Entonces, vemos a hermanos amados que en esta porción del capítulo 22, gracias, Ma, vemos en esta porción que Dios se proveerá, ¿no? A sí mismo se proveerá para poder llevar nuestra culpa, llevar nuestra sentencia de muerte, de condenación, porque nosotros estábamos condenados a la muerte y a la condenación eterna, pero Jesús ocupó nuestro lugar. Y Dios quiere que usted crea con el corazón en eso. Usted tiene que creer que usted es una nueva creación, ¿no? Que usted es un hijo de Dios, que ya no es más un pecador. Y ahora usted tiene que presentar todo su cuerpo, no voluntariamente, no es que Dios le va a llevar lo va a obligar, sino que usted ahora presenta por amor a ese sacrificio, usted presenta su cuerpo entero para la justicia y no para la iniquidad. Doy gracias al Señor, hermano, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo a cada uno, oren por nosotros, oren por el propósito que nosotros estamos teniendo, que el Señor provea todo lo necesario, hermanos. Oren por nosotros, oren por nuestra amada iglesia local. El Señor bendiga a nuestra amada iglesia. Saludamos a la hermana Gualdina Vargas y a su esposo, también a la hermana Estela Blanco. El Señor bendiga, y a todo
los hermanos y hermanas que van a ver este video, les abrazamos en el amor de Dios. Compartan esta palabra, compartan este video, denle en el like, ¿no? Para que esto pueda llegar a más personas. Señor les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haberme permitido hablar de tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a darle valor a lo que tú has hecho en el madero. Ayúdanos, Señor, a que tengamos un corazón agradecido. Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, vivir para ti. Entregarte todo nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, para que sean irreprensibles en tu venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.